Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Aquí en la finca Santa Felisa con Fernando Chamut, un gran amigo que siempre nos acompaña en los diferentes programas, y vamos a hablar ahora acerca de Tecnomil y acerca de todo el paquete tecnológico que ustedes tienen para los productores y para los diferentes cultivos. Tecnomil es una empresa con más de 25 años de experiencia en la región que se dedica al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Aquí en el norte tiene una paleta de productos muy interesante que se adapta muy bien a los cultivos de soja, maíz, poroto, básicamente que son los cultivos de más extensión en la zona. Exactamente, y estuvieron muy presentes en esta campaña de Granos Gruesos acompañando a los productores. Correcto, sí, es una campaña que arrancó con poca agua, con una niña que nos venía preocupando a todos, y después, gracias a Dios, se estabilizó el clima y estamos llegando ya a fin de campaña con la mayoría de los lotes con muy buenos rendimientos. Y bueno, acompañado con la performance de nuestros productos. Exactamente, para el control de plagas, de enfermedades. Sí, y malezas, por supuesto. Exacto, bien. ¿Qué te parece, Fer, entonces ahora sí compartimos un poco nuestras recorridas que realizamos por Monte Redondo con los técnicos de la estación experimental para hablar un poco acerca de las plagas que afectan el cultivo de soja? Y volvemos después para conocer más acerca de cómo realizar su control. ¿Vale? Perfecto. Buenísimo, vamos a la nota. Básicamente, cuando uno va a comentar plagas, tiene que asociarlo también a la condición del ambiente en la cual se desarrolló el cultivo de soja. Desde ese punto de vista, la soja al inicio tuvo un arranque con poca lluvia, una condición bastante crítica que favoreció la ocurrencia de algunas orugas. En lo que fue soja RR1 hubo una ocurrencia muy fuerte de oruga bolillera al inicio, que perjudicó la estructura de las plantas en aquellos casos donde los controles fueron no muy efectivos, ya que esta oruga afecta el brote apical y eso determina que la planta quede un poco más enana, un poco más reducida en cuanto a su estructura, que puede tener un impacto en el rendimiento final dependiendo mucho de la variedad y del comportamiento. En general hemos visto nosotros que en variedades de grupos cortos, sobre todo las más cortas, digamos, tiene una repercusión después en el rendimiento final. En lo que son sojas intactas, esa condición ambiental favoreció mucho la ocurrencia del complejo de Spodoptera. Inicialmente hubo mucha Spodoptera cosmioide actuando como defoliadora, que fue una plaga que se extendió desde las etapas vegetativas del cultivo hasta las etapas reproductivas iniciales. Una vez que se restablecieron las lluvias, esa especie por lo general suele ser afectada por hongos que terminan diezmando la población. Otra de las especies pertenecientes a este complejo fue Spodoptera frugiperda, que si bien sabemos que es la plaga clave en el cultivo de maíz, pero también tuvo una ocurrencia importante en el cultivo de soja. También en etapas vegetativas, favorecida por la condición esa de sequía. En este momento, en líneas generales, lo que estamos viendo nosotros dentro de esas especies, un predominio de Spodoptera eridania, que es una especie que generalmente en las últimas campañas aparece a fines de febrero, marzo y tiene un marcado predominio durante el mes de abril. Estas especies que forman parte del complejo, además de ser orugas defoliadoras, el productor debe tener muy en cuenta que pueden afectar vainas. Es decir, que cuando la soja ya está en etapas reproductivas avanzadas, con el follaje bastante maduro, por llamarlo de alguna forma, estas orugas pueden ir directamente a consumir vainas, con lo cual nos está impactando en forma directa sobre el rendimiento y de manera indirecta porque muchas veces el daño producido en las vainas permite el ingreso de agua y agentes patógenos que afectan la calidad de los granos.
Después, pasando a la otra plaga que fue muy importante en esta campaña, fue el picudo negro de la vaina, Rhizomatus subtilis. En líneas generales, este picudo también estuvo afectado por la condición hídrica de esta campaña. Al arranque, en lo que fue diciembre, enero y parte de febrero, este picudo se presentó de manera muy baja en el cultivo de soja porque no ocurrían las lluvias necesarias como para que se desencadene el proceso de emergencia. Pero en febrero, segunda quincena de febrero y marzo, cuando comenzaron a ocurrir lluvias y que fueron lluvias bastante frecuentes, se dieron los pulsos muy importantes de emergencia de este picudo, encontrándose con la soja en líneas generales que estaban atravesando las fases reproductivas críticas. ¿Y cuáles son? Las fases básicamente de llenado. Entonces, en esos momentos se comenzaron a hacer las aplicaciones para controlar este picudo. Muchas de esas aplicaciones no tuvieron buenos resultados por la cuestión ambiental, de que había lluvias muy frecuentes, se lavaban el producto. En algunos casos el desarrollo que alcanzó la soja fue muy importante, entonces también había un problema de llegada del producto al blanco. Entonces tenemos algunos campos o algunos lotes que se observaron daños de intensidad de este picudo. Sobre todo, digamos, en las zonas de cabeceras que limitan contra una gramínea, ya que allí se concentra este picudo y ahí es donde causa los mayores daños. Después, por último, el último grupo de plagas que ocurrieron en el cultivo fue el complejo de chinche. También el complejo de chinche está integrado por distintas especies. En general, las especies más dañinas, que son Nesara y Piezodorus, tuvieron una ocurrencia muy baja en el cultivo. Y eso obedeció también a la cuestión ambiental de diciembre y enero, ya que esas dos especies, por lo general, cuando se presentan condiciones de estrés hídrico, también no le favorece a la evolución de Nesara y Piezodorus. Por lo tanto, dentro de todo, esas dos especies que son las más dañinas fueron observadas en niveles muy bajos. Lo que sí se observó fue las otras dos especies que son menos dañinas, pero que se observaron cantidades importantes, como fue Dichelops, la chinche de los cuernitos, y Edesa meditabunda, que esas chinches son menos dañinas para el cultivo, pero a su vez son las más difíciles de manejar, porque por lo general, en el caso de Dichelops, es una especie más tolerante a los insecticidas, y en el caso de Edesa, es una especie que por lo general siempre prefiere estar en la parte baja de la planta. Hay que tener en cuenta que estas especies van a persistir, digamos, durante la época invernal. En el caso de Dichelops, se pueden observar algunos daños en trigo cuando se lo esté implantando. Y después, en el caso de Edesa y de Dichelops, también pueden ocurrir en el garbanzo. Así que por ahí son especies que después siguen su evolución en los cultivos invernales.